Esta es la reflexión de Números capítulo 5. Encontramos primeramente que todo inmundo se debía de echar fuera del campamento. Esto es porque Dios estaba enseñando cómo un pueblo pecador o inmundo podía acercarse a un Dios que es santo. Porque si ustedes recuerdan, venimos ya de ver la ley del leproso, la ley del que tenía flujo de sangre, la ley de aquel cuando se contaminaba, cómo podían ellos ser limpios y poder estar nuevamente en el campamento. Esto nos muestra pues que a Dios nunca le ha gustado la mezcla de lo santo con lo profano, lo limpio con lo sucio, por el hecho de que Él es santo. Y el pueblo, al ser pecador y estar expuesto a contaminación, no podía acercarse a un Dios que es santo. Y tampoco podía estar en el campamento para no contaminar a los demás. Esto es un tipo de la levadura o del pecado que pues no debe haber en nuestra vida. Debemos ser totalmente limpios, totalmente santos. No dejar pecados ahí escondidos, porque a Dios esas mezclas jamás le han gustado. Ahora, tal vez nosotros pudiéramos decir, pero ¿cómo podrían echarlos fuera, no? Sin misericordia o así, pero realmente no es así. Cuando se sacaban del campamento, pues ya hemos visto anteriormente que había leyes para que solamente estuvieran afuera en lo que ellos ofrecían ofrenda para ser limpios y eran apartados por algunos días y después regresaban al campamento. Esto nos muestra precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque dentro de su ministerio nosotros encontramos precisamente estos tres tipos de persona. En Mateo 8, del 1 al 3 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino uno leproso, y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. También encontramos a la mujer de flujo de sangre. En este caso, en Números está hablando del flujo de semen, pero llevaba era la misma ley para el flujo de semen que para el flujo de sangre. Dice, y había sufrido, estamos en Marcos 5, 26 al 31. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Está hablando acerca de la mujer de flujo de sangre que llevaba así 12 años. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Nuevamente vemos ese toque. 28, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Nos saltamos al 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y por último encontramos en Lucas 7:14
el momento en el que Jesús se encuentra con una mujer que dice que era viuda y su único hijo, iban en camino a enterrarlo cuando Jesús se encontró con ella. Jesús la mira y le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Nosotros ahí podemos ver precisamente cómo el Señor no se contamina con el pecado, no se contamina con nada. Y precisamente se cumple lo que dice su palabra cuando nos dice que nada de afuera contamina al hombre, sino lo de adentro. Y vemos a nuestro Dios tocando al leproso y limpiándolo. Y se supone que no se podían tocar a los leprosos porque el que lo tocaba quedaba contaminado. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo obrando como ese único medio para ser limpios. Dice que tocó al leproso y quedó limpio. También cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, queda sana de ese azote. Y por último, vemos a nuestro Señor Jesucristo tocando el féretro donde estaba aquel joven y diciéndole, a ti te digo, levántate. Nuestro Señor Jesucristo es el único capaz de limpiar, de quitar el pecado, de quitar toda contaminación y de darnos nueva vida. Es hermoso verdaderamente cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. También vemos la ley sobre la restitución y aquí encontramos que aquel que delinquía de alguna manera contra su prójimo debía de devolverle el 100% más una quinta parte. Y yo me recordaba la historia del rey David cuando él preguntó si había alguien de la casa de Saúl con quien él hiciera misericordia. David no había cometido pecado contra Saúl, sin embargo él conocía esta ley y él quiso restituir. De la misma manera que nuestro Dios restituye a Job después de haberlo perdido todo. Vemos en el capítulo 1 de Job cómo él tenía cierta cantidad de ovejas, camellos, bienes, hijos, y posteriormente ya en el capítulo 42 vemos esta misma ley, pero vemos cómo nuestro Dios restituye y le da el doble. No le dio el 100% más la quinta parte, sino le dio 200% a Job. Entonces, nuestro Dios es ese Dios que restituye y nos da aún más de lo que nosotros podemos imaginar. Y por último, encontramos la ley sobre los celos. Esta ley, pues era para que si la mujer había cometido el mal de meterse con otra persona, pues una quedaba exhibida al inflarse su vientre y quedar de alguna manera coja, era evidente que había cometido pecado. Pero también, si ella no había hecho nada, pues al tomar estas aguas, realmente no pasaba nada. Lo único que pasaba es que se daba tranquilidad en la mente y el corazón de aquel varón que estaba teniendo celos acerca de su esposa. El Señor siempre nos ha hablado acerca de que, pues los celos es obra de la carne, pero también Él quiere que nosotros vivamos en paz. Así dice su palabra. A paz nos llamó el Señor. Entonces, el Señor no quiere que nosotros vivamos llenos de celos, de inseguridades. Y para eso,
era necesario que ellos fueran al sacerdote y cumplieran con este rito, con el único propósito y objetivo de que se conociera la verdad y se hiciera justicia. Pues una mujer que no había hecho nada y estar viviendo con un hombre celoso que le reclamara constantemente, o las relaciones que vemos hoy en día llenas de esa toxicidad, de esos celos posesivos, y que han llevado ahora al hombre a cometer actos como el feminicidio, que es algo que se está dando con mucha fuerza en este tiempo. El Señor, evitando todo esto, vemos cómo Dios tiene todo bien previsto, y cómo la manera de traer esa sanidad, ¿no?, al corazón. Porque el hombre, después de ver a lo mejor que su esposa fuera exhibida de esa manera, pues él podía, pues sí, echarla fuera, y podía rehacer su vida. Dios siempre nos ha llamado al perdón, pero dice él que por causa de la dureza del corazón es que él permitió el divorcio en caso de infidelidad. Entonces, esto pues traería paz, porque ya el hombre podría, dejar a la mujer y rehacer su vida, o bien podían vivir en paz en sus hogares. Y el sacerdote ejecutaba toda esta ley, porque solamente Dios es capaz de sacar a la luz aquellas cosas que están ocultas y de poner un punto final a todo eso. Así el hombre quedaba libre de esa iniquidad, y la mujer, si había pecado, pues llevaba su pecado. Pero si no, podían bien tener paz en el hogar, sabiendo que ninguno, o que en este caso la mujer, no había fallado, y que el hombre podía estar en paz. Entonces, Dios siempre ha proveído esos medios para la limpieza, para la pureza, a fin de traer paz al hombre, a fin de traer bendición, a fin de restituir lo perdido. Pero esto solamente puede ser precisamente como lo dice el versículo 30, al final dice: y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Cada una de estas leyes eran ejecutadas por los sacerdotes. Tanto el sacerdote a la hora de la restitución debía de estar ahí para mecer la ofrenda y todo eso, como ser el encargado de sacar del campamento al que estuviese contaminado. Entonces aquí nos muestra que solamente Dios es el único digno de ejecutar estos justos juicios, no el hombre, a través de lo que ahora se ve en el feminicidio, o la venganza, o serse infiel. Si me fue infiel, yo también le soy infiel, y todo ese tipo de cosas. Es el sacerdote el único encargado de llevar a cabo todo esto, y esto precisamente nos habla de que es Dios el único encargado de llevar esos justos juicios y de llevarnos a paz, a restitución y a limpieza. Meditemos pues en ello. Bendiciones.